A finales de la década de 1980, Colombia se encontró inmersa en una crisis profunda. El narcoterrorismo, la violencia política, el cierre institucional del Frente Nacional y un conflicto armado en escalada. La Constitución centenaria de 1886 parecía incapaz de responder al reclamo de paz y democratización de la sociedad. El 4 de julio de 1991, Colombia proclamó una nueva carta política fundamentada en el Estado Social de Derecho y la participación ciudadana. Más de 3 décadas después nos preguntamos, ¿transformó realmente esta constitución la vida de los colombianos? Hoy nos preguntamos desde la perspectiva personal, tanto en el concepto social y político en el cual se encontraba el experimento en aquella época. Hoy analizamos sus logros y deudas, dos perspectivas diferentes, la visión urbana de un ciudadano del común en Bogotá y la perspectiva histórica de un excombatiente de las FARC. Al entrevistar a dos personas con perfiles tan diferentes, permite mostrar el contraste de la experiencia de un ciudadano con la perspectiva y vivencia de quien vivió la transición legal desde el conflicto armado. El día de hoy empezamos la entrevista con Marcela. Ella es una persona excombatiente, víctima del conflicto armado y defensora de derechos. ¿Cómo recuerdas que era el ambiente general en Colombia a finales de la década de los 80 y principios de los 90? Sobre todo el impacto del narcotráfico, la violencia o la movilización social. Le voy a decir una cosa, que yo soy sobreviviente de esa época. Mi pueblo, no sé si tú lo conocen, de pronto por ahí van averiguando, el Castillo Meta. El Castillo Meta fue un pueblo donde la Unión Patriótica, en ese momento estaba fuerte la Unión Patriótica, y mi pueblo fue exterminado totalmente. En ese tiempo la guerrilla hacía unas tomas durísimas, y luego de entrar los paramilitares y masacran a los campesinos y líderes, ojo, a los campesinos y a los líderes. Si vamos a hablar, en ese momento como tal, yo creo que la parte más difícil de Colombia. ¿Cómo fue interpretada la Asamblea Constituyente del 91 anterior de las FARC y por qué no se sumaron al proceso de desmovilización de la época? Bueno, la verdad, las FARC en ese momento, para ese entonces, las FARC no se anexó porque siempre se había dicho o se dijo que las FARC iba a una toma del poder, ¿sí? Ya digamos aquí en este momento era por la vía de las armas, porque no era el objetivo ese. O sea, simplemente el objetivo aquí era digamos, el hecho de las armas. O sea, la vida era por la vía de las armas, no como se pensó últimamente que fue por la vía política, ¿ya? Por lo tanto, por eso las FARC no se anexó en ese momento a ser subordinada del Estado, digámoslo así, en ese momento. Bueno, siguiente pregunta es, bueno, teniendo en cuenta que la Constitución del 91 fortaleció la protección de los derechos fundamentales e introdujo mecanismos como la acción de tutela para exigir su cumplimiento, ¿qué importancia ha tenido este mecanismo en tu vida y personal o en tu entorno? Y pues digamos que si has conocido algún caso en el que haya sido necesario recurrir a la tutela para proteger pues ese derecho. Mira que la acción de tutela ha sido un mecanismo importantísimo para mi vida personal y para, digamos, para el tema de nosotros como defensores de derechos humanos y también para el entorno de lo que tiene que ver con la asociación nuestra. Resulta que nosotros hemos venido y tenemos que seguir trabajando y vamos a trabajar en el tema de la tutela, porque desgraciadamente nosotros conocemos todo lo que tiene que ver con los derechos de nosotros, ¿cierto? Pero esos derechos son vulnerados, son violados, no los cumplen. El Estado no nos los cumple ni siquiera en el proceso de paz, ni mucho menos lo más sencillo que es afiliarse a una EPS. Yo tuve que demandar en la EPS, demandarla con una acción de tutela. Con la siguiente pregunta, y es desde la visión insurgente, la Constitución política del 91 resolvió las causas del fondo del conflicto, como lo fue la reforma agraria, la apertura política, o quedaron cosas pendientes. A mi concepto propio, pienso que no se resolvió ni se van a resolver. Sencillamente, ¿por qué? Porque en este momento o en tiempos pasados siempre se ha hablado, digamos, de una reforma, que esta reforma beneficia más que todo, digamos, pues al campesinado, ¿no? O digamos, aquí todo el mundo nos beneficiamos, pero en especial el campesinado. Esto no se lleva a cabo simplemente porque no se le da cumplimiento, porque hay mucha gente a la cual no le interesa esto, ¿sí?
Bueno, empezamos el día de hoy la entrevista con el señor Álvaro Palomino, él es ciudadano residente de la ciudad de Bogotá. Y para este momento, él vivió las dos constituciones, la constitución de 1886 y la constitución de 1991. Nuestra primera pregunta para el señor Álvaro es, ¿cómo se vivía en Bogotá la crisis de finales de los 80, con la amenaza del narcotráfico, los atentados con carros bomba y el desgaste del régimen político tradicional? Sí, se vivía en completo zozobra o con los carros bombas, con el narcotráfico y se vivía situaciones difíciles difíciles de orden público y de seguridad. La siguiente pregunta es, ¿qué representó para los ciudadanos y los estudiantes el movimiento de la séptima papeleta y qué esperanza o expectativa le generó a usted la proclamación de la nueva Constitución en 1991? Bueno, hubo gran expectativa por la Constitución del 91 para mejorar la situación del país. En este momento, pues, no ha sido no se ha visto gran cambio. Ha persistido más la tradición del 86, porque ha cambiado muy poco. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, bueno, te decía ¿qué acontecimientos de finales de de los años 80 y comienzos de los 90 consideras que marcaron más a Colombia y por qué? Digamos que puede ser político o digamos, alguna ley o algo civil que tú consideres que haya sido un antes y un después para peor o mejor. Bueno, ha mejorado en cuanto ya empezando los 80. La situación del país mejoró en cuanto a educación, trabajo y situación económica. Desmejoró fue la situación política corrupta. Ok, muchas gracias. Listo. Como, don Álvaro, a más de 30 años de su promulgación, ¿cree que la Constitución cumplió la promesa del Estado Social de Derecho en las ciudades o qué deuda siente que siguen pendientes? No sé, como la corrupción o la ineficiencia de la justicia. Eh, sí, el Estado de Derecho poco lo han hecho cumplir de la Constitución. La corrupción sí se nota fragantemente. La justicia muy poco la aplica debido a la corrupción política, militar y de justicia. ¿De qué manera la acción de tutela y los nuevos derechos fundamentales transformaron su vida cotidiana o la de su entorno? Por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, la defensa frente a abusos del poder. Sí, la acción de tutela tuvo un auge y fue muy favorable para para todos los estamentos. Se consideró que era un gran avance en en la aplicación para defender los derechos fundamentales del pueblo. ¿Tú alguna vez has aplicado o conoces de alguien que ha aplicado la acción de tutela? No, realmente no tengo conocimiento de personas que hayan aplicado la acción de tutela o los haya favorecido. No tengo conocimiento de eso. En mi caso, nunca la he utilizado. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Muchas gracias, don Álvaro. Bueno, su merced, con gusto. Muchas gracias. Listo. Bueno, Entonces, Bueno, entonces, bueno, como conclusión, la guerra pues tiene causas reales en el abandono del campo,
Escuchar a Marcela nos hace entender que el conflicto armado no nació de la nada ni se resuelve solo con leyes en papel. Cuando una niña de 15 años termina la guerra porque en su vereda no había ni una escuela ni oportunidades para salir adelante, queda claro que la desigualdad y la falta de presencia del Estado en la ruralidad fueron el verdadero motor que alimentó el conflicto por décadas. Bueno, como segunda conclusión que tuvimos es que la tutela es la herramienta que realmente pues empoderó a la gente, a pesar de que pues toda la desconfianza que existía hacia el Estado, la Constitución del 91 se le entregó al ciudadano una herramienta real con la acción de tutela, ver que la misma Marcela pues tuvo que recurrir a, para exigir un procedimiento de salud o defender sus derechos legales, demuestra que la tutela pues se convirtió en el único puente directo para que cualquier persona, sin importar su pasado, pueda reclamar su dignidad. Como tercera conclusión, reflexión, sería la enorme brecha entre la ciudad y la realidad rural. Para nosotros, desde la ciudad es muy fácil hablar de la Constitución o de los acuerdos de paz como conceptos lejanos, pero el testimonio de Marcela nos aterrizó a la realidad, mientras que en las capitales gozamos de ciertas libertades y estabilidad. En el campo, la promesa del Estado social de derecho todavía se siente a medias, con líderes en riesgo y promesas de reforma agraria que siguen sin cumplirse. Y por último, el compromiso de conocer nuestra historia para no repetirla. La lección más grande que nos dejó esta conversación es que no podemos seguir juzgando ni priorizando desde el desconocimiento. La reincorporación y la paz no son fáciles si la sociedad sigue estigmatizando a quienes dejaron las armas. Como jóvenes y estudiantes, nuestro deber es conocer la historia del país desde todas las voces para romper el ciclo de violencia y evitar que las mismas tragedias se sigan repitiendo.